Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Hemos estado tratando el tema sobre buscar a Dios en limpieza y humillación. Hemos estado hablando cómo tenemos que buscar siempre a Dios, buscar su rostro, buscar siempre su presencia, a través de la limpieza, una limpieza espiritual que podemos lograr a través de su palabra, a través de nuestra propia conversión, y eso nos lleva a la humillación, buscarlo siempre en una actitud de humildad. Y explicábamos que humildad es reconocerse quién es uno, reconocer de dónde vengo, reconocer mi naturaleza. Precisamente la palabra humildad viene de humus, de tierra, y estábamos leyendo en el pasaje de Segunda Crónicas, capítulo 34. Esta última parte la vamos a enfocar en el versículo 31, que dice de la siguiente manera: Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. Pero en el versículo 27, que es donde vamos a enfocarnos, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice el Señor. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Cuando este rey escucha la palabra de Dios, cuando este rey se da cuenta que la situación no era como él pensaba, sino que había muchos problemas delante de Dios, este rey, al escuchar la palabra de Dios, se humilló delante de él. Y es una tristeza, mis queridos hermanos, y usted lo ha podido escuchar en algunos, como yo les llamo, insignes maestros que están enseñando tantas cosas desviadas, cosas completamente contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Una de esas doctrinas de demonios que actualmente están en boga en algunos sectores del cristianismo es precisamente la idea que Dios no castiga. Y es precisamente porque estas personas que sostienen este tipo de afirmación son personas completamente ignorantes de la palabra de Dios. Y si la han leído, la leen con la luz apagada porque no la entienden. No tienen realmente una luz que viene de parte del Espíritu Santo para entender esto, o en la mayoría de los casos, que esa es mi teoría, son gentes que no le conviene que Dios castigue, porque viven en una situación irregular delante de Dios y por consiguiente no sería conveniente que Dios viniera y los castigara. Entonces se han inventado esta doctrina, no se la han inventado, el mismo maligno se las ha inspirado para hacerle creer a la gente que Dios no castiga y que la gente puede vivir su vida como le da la gana, porque por fin Diosito es misericordiosito y no va a ajustarle cuentas a nadie. Este rey, cuando escucha las palabras de Dios, se estremeció y dice que se humilló delante de Dios al oír sus palabras. Ahí fue donde él comenzó a buscar a Dios, y esa búsqueda de Dios lo lleva a él a reconocer el gran problema en el que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento. Y ahí fue donde este hombre viene y reconoce el problema espiritual en el que el pueblo se encontraba. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras y te humillaste delante de mí. Entonces este hombre viene y se da cuenta de que realmente había que tomar decisiones muy radicales, muy drásticas en su forma de vida. Hasta ese momento, una de las cosas que uno puede entrever en la lectura de estos pasajes, su contexto, del contexto histórico de este momento, es que el pueblo de Israel había entrado en una etapa espiritual de alejamiento, de frialdad. Una etapa en donde no le interesaban realmente las cosas de Dios, no le interesaba la palabra de Dios. Habían llegado al punto donde cada quien vivía como le daba la gana, así como dice el libro de los Jueces. Cuando este hombre, providencialmente, porque así lo permite Dios, encuentran el libro de la ley y se lo llevan, este hombre se estremeció y ahí fue donde comenzó a buscar a Dios, empezó a buscar el perdón, empezó a buscar a través de esta humillación delante de Dios, empezó a buscar la propiciación que viene de parte de Dios, porque sabía muy bien que la ira de Dios se había encendido contra el pueblo. Y ese es el problema, que muchos han creado a un Dios alcahuete, a un Dios que simplemente no va a ajustar cuentas,
Y la palabra de Dios nos dice claramente que Dios sí va a ajustar cuentas. Un momento, ahorita es un Dios de misericordia, porque su misericordia no significa, mi querido hermano, y que le quede bien grabado en su cabecita, la misericordia de Dios no significa que usted va a hacer lo que le dé la gana y que Dios no le va a ajustar cuentas. La misericordia significa que Dios le está teniendo paciencia para que se arrepienta y se convierta. Esa es la misericordia de Dios. No es una permisividad al pecado. Es la búsqueda de Dios, es la oportunidad que Dios nos está dando día a día para que podamos buscar su perdón, para que podamos buscar su reconciliación, que nos podamos reconciliar con Él. Precisamente ayer me hacía una pregunta un hermano, porque cuando uno predica estos temas, pues tristemente mucha gente se enoja. Hay gente que definitivamente han creado un Dios a su medida, un Dios que no los va a castigar, un Dios que no les va a ajustar cuentas, un Dios misericordioso, un Diosito misericordiosito, y cuando se viene a hablar estas palabras, se viene a predicar sobre estos temas en donde es necesaria la humillación delante de Dios, rasgar no solo las vestiduras, dice un profeta, también rasgar el corazón, en donde venimos nosotros y tenemos que predicar, pues como dice la palabra de Dios, predicar a veces fuerte. Muchas veces estos mensajes son fuertes. San Pablo predicó de una manera muy fuerte. Incluso hay una parte en una de sus cartas donde él dice: ya les escribí que no se junten con los fornicarios, con los ladrones, con los adúlteros, con los borrachos. Y no estoy hablando de los del mundo, está diciendo Pablo, porque entonces tienen que aislarse. Estoy hablando de los que se hacen llamar hermanos y viven de esa forma. Con esos ni comer, dijo San Pablo. O sea, él tenía una radicalidad de vida muy fuerte. Algo que nos está haciendo tanta falta actualmente, porque se nos ha prostituido el mensaje del Evangelio con una falsa misericordia, en donde cada quien hace lo que le da la gana, porque cree que tenemos a un Dios permisivo. Hemos malinterpretado la misericordia de Dios con permisividad, y eso no es así. Entonces este hombre viene, escucha las palabras del libro. Esto es bien importante, la palabra de Dios, mi querido hermano. Otra de las estrategias que el maligno ha logrado meter en los corazones de este tipo de gente inconversa es que no leen la palabra de Dios. Les inventan tantas cuestiones que no la vas a entender, que solo el magisterio la puede interpretar, que tú solamente, y llegan a absurdos, graves absurdos. Ellos tal vez en ese momento que ellos escriben ese tipo de declaraciones y las publican en sus redes sociales, ellos de ese lado en el que ellos están no logran ver el nivel de, perdón la palabra, mi querido hermano, no logran ver el nivel de estupidez con la que están escribiendo. Y he visto incluso publicaciones que dicen: la Biblia no se lee, sino que se practica. Esa es una estupidez completa, mi querido hermano. ¿Y sabe por qué? Porque usted no puede practicar lo que no ha leído, lo que no sabe, lo que no conoce. Y ese es el gran problema que tienen ahorita estas personas, que ellos en su afán, pues inspirados por el maligno, para que no lean la Biblia, se inventan todo este tipo de frases piadosas, entre comillas, y la gente que pues les sigue en sus holgazanerías, en su inconversión, los aplauden y aprueban lo que dicen y lo tienen como algo profundo, algo sabio, algo, sí, es que mira, la Biblia no se lee, sino que se practica, y están allí pues de burrada en burrada, como podríamos decir, precisamente porque no quieren reconocer su pecado. Ese es el punto. No quieren humillarse delante de Dios. Y este hombre se humilló delante de Dios cuando escuchó las palabras de Dios y se dio cuenta que con Dios no se juega, mi querido hermano. Dios es santo, Dios es justo, es misericordioso, pero su misericordia es oportunidad para que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios entonces es tan importante? Se recuerda que en el programa anterior estábamos leyendo pasajes, por ejemplo, del Evangelio de Juan, en donde dice claramente Jesús, hablamos del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo, en este caso sería versículo 3, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, en donde dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Su palabra tiene mucho poder. El mismo catecismo de la Iglesia Católica les enseña a los católicos algo que muchos de ellos desconocen, en donde dice claramente que es grande el poder que hay en la palabra de Dios, es fuente límpida. Dice claramente, fuente límpida, y hay pues muchas referencias en el catecismo que habla con respecto a la importancia de la palabra de Dios. Este hombre, cuando escucha las palabras de aquel libro, dice que se humilló delante de Dios. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos da un pasaje que muchos se lo pueden de memoria, pero muy pocos realmente entienden y aplican lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor del libro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. La lectura constante y asidua, como dice la doctrina católica, lectura constante y asidua de las Escrituras son las que nos llevan a tener el conocimiento de Jesucristo, a adquirir la ciencia suprema de Jesucristo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Las Escrituras siempre han estado presentes en la vida de la Iglesia. Cuando uno, mi querido hermano, estudia la historia del canon, de las Escrituras, canon significa regla, uno se va dando cuenta de algunos detalles bien interesantes. Por ejemplo, cuando comienzan a escribirse los primeros libros que conforman lo que hoy tenemos, que llamamos el Nuevo Testamento, se fue dando a medida, fue dando gradualmente. Ya la Iglesia ya tenía aproximadamente 30 años de existir cuando se escribe el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, que no es Mateo, es simplemente la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya la Iglesia tenía más de 30 años de existencia. Ahí comienza una producción literaria, más que todo de Pablo, que fue el que ha compuso la mayor porcentaje del Nuevo Testamento, y aparecen también en el caso de Mateo y de Juan, que fueron testigos oculares. Ellos escriben sus versiones del Evangelio, el cual es uno, por eso dice Evangelio según o Evangelio de acuerdo a la versión que contó Mateo, que contó Juan, y luego Marcos y Lucas, que fueron discípulos, Marcos de Pedro y Lucas de Pablo, y que ellos cuentan también lo que ellos escucharon. De Marcos escuchó en el caso de Pedro, y Lucas escuchaba lo que escuchó de parte de Pablo, más lo que él investigó. Por eso es que el Evangelio de Lucas es mucho más amplio en detalles que los demás. Ahora, estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, conforman lo que en teología se le llama los evangelios sinópticos, porque usted los pone a la par, pues son muy parecidos, tienen prácticamente las mismas historias, salvo unas cuantas variantes. El Evangelio de Juan es más teológico y apologético, pero empiezan esta literatura, mis hermanos, a florecer durante los primeros años de la Iglesia hasta el año 100, que es cuando Juan escribe y termina de escribir su aporte. Ya había escrito en el año 98, había escrito sus cartas, había escrito el Apocalipsis, y en el año 100 aproximadamente él escribe el Evangelio, y ahí termina la producción, se puede decir, de los apóstoles. Pues él fue, Juan, el último de los apóstoles, pero en tiempo incluso de Pedro y de Pablo, ya los escritos incluso de Pablo eran considerados como parte de la Escritura, porque Pedro dice en una de sus cartas que hay muchas cosas, dice, que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen, como todo, así tuercen lo que Pablo dice. Está hablando acerca de lo que Pablo ha dicho, así como nuestro hermano Pablo ha escrito muchas cosas que algunas son difíciles de entender, y que los indoctos tuercen, así como tuercen las demás escrituras. O sea que Pedro está poniendo los escritos de Pablo ya a un nivel de escritura. O sea que la escritura sagrada siempre estuvo presente durante el tiempo del cristianismo, el cristianismo primitivo. Y así fue como durante los primeros 300 años del cristianismo primitivo, de la iglesia primitiva, sí empezó a circular pues incluso otro tipo de literatura, que cuando se hizo la definición del canon o regla, que fue la que se llevó a cabo a través de San Jerónimo, que él es el que hace todo este tipo de trabajo para venir y definir el canon de las Escrituras, se lo presenta al entonces obispo de Roma, Dámaso I, y ahí fue donde se establece a través de un concilio el canon,
la regla, poniendo esos 27 libros como inspirados por el Espíritu Santo, parte de las Escrituras Sagradas que la Iglesia en ese momento ya consideraba como parte de las Escrituras, y dejando fuera otra cantidad de literatura que quedó dentro de lo que se llama la tradición, que no queda dentro de la literatura inspirada, algunas pues con herejías, otras pues simplemente no cumplieron con la medida, con la regla, eso significa canon. Por eso es que no entraron dentro del canon, sino que solo quedan los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Pero ahora nos encontramos en estos tiempos con una discusión muy estéril, especialmente en estos grupos que podrían llamarse de cualquier forma, menos grupos de debate como apologético, en donde se viven cuestionando. Hay dos puntos bien interesantes, a mí me dan risa, que esta gente siempre saca en sus publicaciones. Por un lado, unos hablando acerca de las imágenes, y por el otro lado los otros hablando del diezmo y hablando de la Biblia. Y me da tanta risa, mi querido hermano. Y perdón, usted puede creer que yo me estoy burlando, pero a mí en lo personal me da tanta risa de ver a algunos católicos y dicen, usted ataca a los católicos. Esto no es atacar, esto es para que despierten. Esto es darles una sacudida. Despierten, hombre, despierten. No se está atacando, despierten. Ustedes no se fijan, no saben el ridículo que hacen. Despierten de una vez. Y vienen y hablan, es que la Biblia nos pertenece porque la Biblia viene de nosotros. Sí, pero nunca la leen tampoco. Y usted mismo hágase una evaluación, mi querido hermano. Usted mismo evalúese. Usted mismo haga un examen de conciencia y vea cuántas veces usted ha leído la Biblia completa. ¡Ay, es que la Biblia no se lee, se practica! No sea tan ignorante. ¿Cómo va a practicar lo que no ha leído? La misma doctrina suya le está diciendo de que la Iglesia les recomienda la lectura asidua de las Sagradas Escrituras. Y los evangélicos tampoco la leen, no crea que la leen. Claro, la leen quizás en un porcentaje un poco mayor que un católico, pero igual no la leen como deberían de leerla. Entonces aquí no es cuestión de jactarme que viene de mi iglesia, que no viene de la tuya, que tú te la robaste, que esta es mía. No, es de que nunca se aparte ese libro de nosotros. Eso es lo que está diciendo Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Se da cuenta usted que dice que la Biblia no se lee, sino que se practica? Que la misma Biblia lo está contradiciendo a usted. Está diciendo, nunca se aparte este libro, sino que vas a meditar en él día y noche, todo el tiempo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Usted no puede poner en práctica, usted no puede guardar, usted no puede hacer lo que usted no conoce. Usted tiene que leer las Escrituras y ahí le va mostrando qué es lo que Dios quiere que usted haga, mi querido hermano. Y aquí viene la bendición, aquí viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Significa cuando dice todo te saldrá bien que no van a haber problemas? No. Significa que aún en medio de los problemas, el Señor siempre estará con nosotros. Acuérdese cuando Jesús iba en la barca. Jesús se durmió. Jesús estaba tranquilo. ¿Cómo estaban los demás? Desesperados, abatidos. Y hasta lo despiertan. Señor, que nos ahogamos. O sea que no tenían una clara conciencia aún de quién era Jesús, porque estaban desesperados, estaban abatidos. Y así anda mucha gente actualmente, anda desesperada, anda abatida, porque realmente no conocen a Jesús. Jesús aquí no quiere decir que no van a haber tormentas, no quiere decir que no van a haber pruebas, quiere decir que en medio de todas esas tormentas, al final siempre vamos a salir bien. Por eso dice aquí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pero la condición es bien clara, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Tú no puedes practicar lo que no conoces, mi querido hermano. Nosotros caminamos en una incertidumbre.
si no caminamos bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros no caminamos por visión, por vista, nosotros caminamos por fe. Todo lo que ocurre en nuestro alrededor es por fe. Si usted cree que Jesús está presente en la Eucaristía, es por fe, mi querido hermano, porque hay muchos que no tienen esa fe y no lo creen. Simplemente es cuestión de fe. Incluso creemos en Dios. ¿Cómo lo comprobamos? Los ateos viven peleando por eso, porque no se puede, dicen ellos, comprobar la existencia de Dios. Precisamente la Biblia nunca prueba, nunca trata de probar la existencia de Dios. Simplemente Dios se manifiesta y da por sentado que Él existe. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan, dice San Pablo. Por eso en el Salmo 119, en el versículo 105, Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Está diciendo claramente, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. O sea que en este caso el Señor nos está diciendo claramente que su palabra es una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Nosotros caminamos por fe, no por visión. Y al caminar por fe, nosotros simplemente caminamos iluminados por lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser nuestra guía, nuestra lámpara, la luz que nos va llevando a nosotros en este camino que solamente podemos recorrer a través de la fe, a través de creerle a Dios. Creer en Dios, y no solo creer en Dios, porque Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, sino creerle a Dios y creer lo que Dios ha escrito. Pero yo no puedo creer lo que Dios ha escrito si no lo conozco. Entonces está diciéndome, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué. Ahora viene el compromiso que va a hacer el salmista. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ahora sí viene la puesta en práctica. No se puede poner en práctica lo que no se conoce. Pero cuando se conoce y la palabra de Dios se vuelve una lámpara, se vuelve una luz, inmediatamente la palabra de Dios se nos va mostrando y aquí viene nuestro compromiso. Ahora tenemos que hacer lo que dice Dios en su palabra. Y por eso es que la palabra de Dios nos pone también condiciones bien fuertes. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, está diciendo Dios, le está diciendo a Salomón una declaración muy importante para nosotros en nuestro tiempo también. Y le está diciendo Dios a Salomón, mira, si se humillare mi pueblo, esto es lo importante, si mi pueblo se baja, si mi pueblo empieza a comprender de dónde viene, quién es, cuál es su verdadera naturaleza, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, bueno, se jactan que tienen a Dios por Padre, pues que cumplan lo que Dios dice. Si se humillare mi pueblo, ese pueblo que se jacta, que se llena la boca diciendo, sí, es que nosotros somos hijitos de Dios, ¿ok? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces ahora vienen las bendiciones. Está la condición, si se humillare, si se convirtiere, si buscare mi rostro, si se aparta de todos sus malos caminos, entonces yo oiré. Ahora viene y Dios escucha. Porque cuando nosotros vivimos en pecado, Dios ya no escucha. Hay muchos pasajes, especialmente el libro de Proverbios, en donde incluso dice que la oración del impío es abominable para él. Hay una separación, dice Dios en uno de los profetas. Ustedes han hecho una separación entre ustedes y yo por sus pecados. Dios no escucha.
Entonces, cuando nosotros venimos y entramos en esta dimensión de humillarnos, que es reconocer, perdóname, Señor, yo soy pecador y yo hago el compromiso que a partir de hoy voy a cambiar. Que tu Espíritu me ayude, voy a cambiar. Cuando eso ocurre y uno se convierte de los malos caminos, se restaura la comunión con Dios, se perdonan los pecados y se devuelven las bendiciones. Y empiezan las bendiciones. Pero mientras no tomemos en serio esto, mi querido hermano, vamos a estar endurecidos delante de Dios y no vamos a encontrar el favor de Dios como deberíamos de encontrarlo. Por eso, mi querido hermano, es importante la conversión. La palabra conversión en griego se dice metanoia, que es un cambio de dirección. La metanoia significa que si yo voy hacia el norte, me regreso al sur. Algunos dicen, esta persona ha dado un cambio, un giro de 360 grados. Paró en el mismo lugar, no hubo conversión. La conversión no son 360. La conversión son 180 grados. Voy para allá, me regreso. Y esa es la condición realmente para poder estar y poder entrar en una relación de gracia con Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 18, el profeta Ezequiel nos está diciendo también algo bien interesante. Ezequiel nos está hablando también fuerte acerca de la conversión. Y dice de la siguiente manera: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Echad de vosotros, dijimos Ezequiel 18, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. O sea, hay que despojarnos. Hay que quitarnos de todo aquello que sabemos que desagrada a Dios. Es duro, es difícil. Es parte de una lucha espiritual, porque acuérdense que nosotros hemos estado atados a una esclavitud del maligno. Y el maligno todavía reclama el derecho que tiene sobre nosotros, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le entregaron. Entonces él sigue reclamando ese derecho que tiene sobre nosotros. Por eso es que aceptar el señorío de Cristo es importante y básico para recibir la salvación. Es lo que dice Romanos 19. Si tú confiesas con tu boca, o sea, está declarando, jurando, está diciendo claramente: Jesús es el Señor de mi vida. Se está tomando el señorío de Cristo. Estoy diciéndole claramente: renuncio a Satanás, renuncio a sus maquinaciones, recibo a Jesús como mi Señor. Ahora Él es mi dueño, mi amo. Ahora Él es el que gobierna mi vida. Y a partir de ese momento yo empiezo a caminar en base a su palabra. Quito de mí todo aquello que me aparta de Él. Quito de mí todos esos pecados a través del auxilio de su gracia. Mis pecados son limpiados por la sangre del Cordero, pero yo también tengo que hacer el propósito de no volver a pecar, de no volver a la vida anterior. Por eso estamos hablando de nacer de lo alto, nacer de nuevo, dejar la vida vieja, la vida anterior, la vida de pecado y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, en la gracia de Dios. Entonces dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aquí viene la parte de empezar a convertirse, a cambiar. Ya ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón malvado, ese corazón negro, empezará a cambiarlo, arrancarlo y dejar que sea Dios el que ponga un nuevo corazón. Que el Señor ponga en nosotros un nuevo espíritu. Ya no tenemos que estar bajo el espíritu viejo de la maldad. Ahora tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que ahora nosotros nos convertimos, y eso dice la palabra de Dios, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque no quiero la muerte del que muere. El Señor no quiere, mi querido hermano, que nos condenemos. Ahora,
tristemente sí habrá condenación. Y para aquellos que dicen que Dios no castiga, hace unos días hice una publicación al respecto. Si realmente Dios no castiga, entonces Dios tiene que pedirle perdón a Adán y a Eva y a nosotros, por consiguiente, por haberlo sacado del paraíso. Si Dios no castiga porque castigo es una naturaleza malvada de Dios y Él no hace el mal porque creen que un castigo es maldad, entonces Dios tiene que pedirle perdón a Egipto por las plagas. Tiene que pedirle perdón a la humanidad porque mandó un diluvio y se los acabó y solo dejó a Noé. Tiene que pedirle perdón también al pueblo de Israel, que le tuvo 40 años en el desierto dando vueltas porque decidieron desobedecerlo. Tiene que pedirle perdón a Moisés y a Aarón porque no los dejó entrar a la tierra prometida. Tiene que pedirle perdón incluso a los que están en el infierno ahorita, porque están bajo un castigo. Y si Él no castiga porque en su naturaleza no está el mal, entonces tiene que sacarlos de ahí y pedirles perdón y decirles: miren, perdónenme, lo estuve sufriendo todo este tiempo, toda esta eternidad, así que no, hombre, sálganse si yo no castigo. Entonces no existirían esos versículos de la Biblia. Se da cuenta qué ridículas son esas posiciones de algunos insignes maestros. Y si Dios no castiga, mi querido hermano, no nos preocupemos, comamos y bebamos y hagamos lo que nos dé la gana, porque simplemente no habrá castigo. Es que el castigo se lo pone uno solo. Eso es lo que te han dicho. Porque claramente el Señor está diciendo: yo no quiero la muerte del que muere. O sea, Él ya nos puso las reglas. Eso es como las leyes en nuestros países. Una ley dice que si usted ve una lucita roja en una intersección de una calle, la ley dice que usted tiene que detenerse. Ahora viene usted y dice: sí, pero de todos modos aquí en mi país no hay penas por eso, así que viene la lucita, yo la veo en rojo y sigo de largo. Con suerte no viene otro carro y se lo despedaza a usted. Pero en todo caso, si lo ve la autoridad, usted ha infraccionado una ley, va a recibir de acuerdo a la infracción que ha hecho. Para eso están las leyes civiles también, mi querido hermano. Las leyes civiles son para que nos portemos bien, para que actuemos correctamente. Porque si no actuamos correctamente, recibiremos una retribución que está en la misma ley. Y así dijo Dios claramente: yo les pongo a ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, escojan el bien. Yo no quiero la muerte del que muere. Así que convertíos y viviréis. Porque las reglas ya están puestas. Las reglas ya están bien claras. Y si nosotros venimos y queremos hacer lo que nos dé la gana, porque un maestro o un insigne maestro nos ha dicho a nosotros que de todos modos Diosito es buenito y misericordiosito y que no castiga y hagamos lo que nos dé la gana, mi querido hermano, ese rechinar de dientes será duro por la eternidad, porque fuimos engañados todos por no haber querido conocer la palabra de Dios. La epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, también está reafirmando esa idea que estamos hablando. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí está hablando todos los que a través de la historia han logrado vivir y perseverar en la gracia de Dios y se encuentran en la presencia de Dios ahorita, esperando el día de su resurrección. Y dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Algunos se equivocan con este pasaje, porque algunos creen que cuando uno muere, un cristiano muere, uno está como dormido ahí, está muerto, está ahí roncando, esperando. No, Jesús dijo claramente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Así que el que aunque esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. O sea que realmente hay una conciencia, ya se está en la presencia de Dios. Lo único que todavía estamos esperando el día de la resurrección, en donde ya nuestras almas, que ya están glorificadas ante el Padre, ahora van a recibir un cuerpo glorioso para poder entrar a la eternidad juntamente con Él. Un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Así que los que ya murieron y murieron en Cristo, ya están en la presencia de Dios, ya tienen acceso al rostro de Dios, ya tienen acceso a la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección. Y si a nosotros nos toca irnos antes, porque así dice San Pablo, y así lo dijo Jesús en Mateo 13, que va a enviar el Señor a sus ángeles, nos va a levantar. Entonces dice claramente San Pablo que se va a dar esa situación. Entonces los que mueren, los que han muerto en Cristo, son los que van a recibir su cuerpo glorificado,
San Pablo creía que él no iba a pasar por la muerte, así que él pensaba que su cuerpo iba a ser transformado, glorificado, un cuerpo de gloria semejante al cuerpo que estaban recibiendo los que estaban siendo resucitados, que habían muerto en Cristo. Entonces San Pablo pensó que él iba a atravesar por ese momento en donde iba a ser llevado juntamente con los que estaban resucitando ya con un cuerpo glorificado. Ahora, si a nosotros no nos toca pues pasar por la muerte como San Pablo creía, y estamos vivos en ese momento, que no sabemos cuándo puede ser, lo más seguro que no nos toque en nuestra generación aún. Hay muchas cosas que falta que se cumplan, aunque ya estamos teniendo los primeros ensayos, los primeros vislumbres de lo que viene. Pero si llegara a ocurrir en esta generación en la que aún estamos nosotros, esto significa que tiene que ocurrir en los próximos 20 años, antes de que los que estamos, por ejemplo en mi caso, ya de aquí a 20 años yo voy a tener 70 años, 30 años voy a tener 80 años, y tiene que ocurrir en este lapso de tiempo y que yo no me haya ido todavía, que no sea mi tiempo para poder pasar por esta experiencia que Pablo pensó que iba a vivir. De lo contrario, nos va a tocar también a nosotros ser resucitados, recibir un cuerpo de gloria. Pero a todo esto, si morimos en la gracia de Dios, estaremos en la presencia de Dios ya. Y si se muere en pecado mortal, en pecado, en enemistad delante de Dios, estará en la condenación y de ahí no saldrá nunca. Ese es el error que cometen los de la misericorditis, que creen que Dios puede sacar todavía a través de rezos y una serie de cosas de un castigo eterno, cuando dice claramente la palabra de Dios, y la misma doctrina de los católicos enseña claramente que no saldrán nunca de ahí. Pero hay muchos católicos que creen que con novenarios y rosarios, y un día se enojaron conmigo porque les dije que hasta creen que hacerle una olla tamales con eso lo va a sacar. No sale nadie, mi querido hermano. Y se enojaron conmigo y dijeron que ya no me volvieran a llevar a su comunidad porque ellos están seguros de que con rezar un rosario, 9 rosarios en latín, sale un alma del infierno. Imagínense qué trastornada está esta pobre gente. Es porque no conocen la palabra de Dios. Entonces está diciendo acá, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, todos los que lograron vencer. Apocalipsis los muestra vestidos de blanco y pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? Son los que salieron de la tribulación. Pero no como dicen algunos, que son 7 años, que el anticristo, que la bestia, que el chip, que el 666. No, la tribulación de haber estado en esta vida y haber luchado contra el maligno mismo para poder salvar el alma. Porque Él quiere nuestra condenación. Dios no quiere que nos condenemos, pero Él quiere nuestra condenación. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Esta es una acción que tenemos que hacer nosotros. Cristo ya pagó el precio. Su sangre ya limpió nuestro pecado si recibimos su señorío. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros mismos es despojarnos, quitarnos todo eso, dejar que la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo venga y limpie nuestro pecado, cortar con esa situación. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La salvación es cuestión de paciencia, mi querido hermano, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. O sea que nuestra mirada tiene que estar solamente en Cristo, nada más, no en el hombre, no en congregaciones o iglesias, en doctrinas. Tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces tenemos que tomar el ejemplo de él. Por eso está diciéndonos que debemos de tener los puestos ojos en él, autor y consumador de la fe, autor y consumador de la fe. Y entender que a pesar de que viene el momento duro, la cruz, cargar con la cruz, Jesús habló que teníamos que cargar con la cruz. A pesar de ese momento de dolor, de pasión, que nosotros tenemos que ir detrás de Él igual. Por eso dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, no toma su cruz, su propia cruz, para que lo crucifiquen. Por eso decía Pablo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Tenemos que morir a nosotros mismos. Es una muerte a uno mismo para que el Espíritu Santo le dé una nueva vida a uno en Cristo. Entonces, teniendo el ejemplo de Él, teniendo el ejemplo de todos los que lucharon y que lograron vencer, entonces tenemos que, igual que Jesús, menospreciar el oprobio.
la vergüenza, el mundo, los señalamientos que lo viven acusando a uno, menospreciar eso, y eso nos va a permitir a nosotros poder llegar a la misma presencia de Dios. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nosotros, dice el libro de Apocalipsis, que nosotros vamos a ser y somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Entonces también nosotros recibiremos una corona incorruptible de gloria, dice la palabra de Dios, y también nos sentaremos en tronos para juzgar. Así dice San Pablo. Juzgar a los ángeles. Los ángeles que a lo mejor un día estuvieron en ese trono y decidieron rebelarse contra Dios. Y habiendo visto a Dios y habiendo estado en la presencia de Dios, ellos decidieron rebelarse contra Dios, quererle quitar el trono a Dios. Entonces por eso ellos fueron echados fuera. Se les quitó su gracia. Se les apartó de la amistad de Dios. Se les quitó su trono. Y ahora esos tronos serán llenados con una creación inferior a ellos, dice el Salmo 2. Porque nos creó inferior a ellos. Pero si logramos luchar y perseverar y tener los ojos puestos en Cristo, no solo recibiremos una corona, sino que nos sentaremos en esos tronos que quedaron vacíos por la rebelión de estos ángeles y los juzgaremos. Así dice San Pablo. Por eso yo le invito a que lea la Biblia. En la Biblia está todo tan claro. No ande con eso de que le dicen que no hay que leerla. No, tiene que leerla y conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. En conclusión, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no entiende nuestra relación con Cristo. El mundo no entiende por qué usted ahora está caminando diferente al mundo. El mundo no entiende por qué ahora su mirada está puesta en las cosas de arriba, como dice San Pablo en Colosenses 3, y no en las cosas de la tierra. El mundo no entiende por qué usted en medio de la tribulación está con esperanza, está con gozo. En medio de la pandemia que se ha vivido, usted se mantiene con el ánimo en alto. No como mucha gente que se ha desmoronado, se ha destruido, se ha quebrado. El mundo no entiende por qué usted se mantiene firme. Por eso es que el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque ahorita todavía tenemos, dice San Pablo, este tesoro en vasos de barro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjese qué gran promesa la que nosotros tenemos. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel, dice San Juan, y aquí terminamos este tema, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de que cuando Él se manifieste no vamos a salir avergonzados, como dice también San Juan, no nos vamos a retirar avergonzados, sino que al contrario, los que tenemos la esperanza que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi querido hermano, ya deje de escuchar a los mediocres, ya deje de escuchar perdedores, ya deje de escuchar gente que le dice que uno no puede dejar de pecar, que uno no puede dejar de vivir en la porquería. Ya deje de escuchar a esos perdedores que le viven diciendo a usted que Dios no castiga, porque así quieren aplacar ellos su conciencia y poder seguir pecando impunemente. Ya deje de escuchar a esos perdedores. Cuando Cristo se manifieste, esos van a salir avergonzados. No permita a usted salir igual juntamente con ellos por haber seguido la mentira y el error y no haber seguido la palabra de Dios. Está diciéndonos claramente que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, mi querido hermano, tenemos que empezar a buscar más de Dios. Buscarlo en limpieza y en humillación, como ha sido el tema que hemos estado tratando. Tomemos el ejemplo de este rey Josías,
que cuando él encontró la palabra de Dios, comenzó a buscar al Dios de David su padre, empezó a limpiar, primero él y limpiar a todo lo demás, escuchó la palabra de Dios, se humilló delante de Dios al oír sus palabras e hizo un pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Así que dediquémosle más tiempo a la palabra de Dios, mi querido hermano, a aprendernos bien la palabra de Dios, que sea nuestra guía, nuestra luz en nuestro camino, y a poner en práctica lo que ahí dice, sabiendo lo que ahí dice. Y de esa manera, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal y como Él es, y no saldremos avergonzados. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a poder permanecer firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y gracias por estar siempre en sintonía de nuestros programas. A los hermanitos que siempre nos han apoyado y nos apoyan en nuestro ministerio, muchas gracias, muchas bendiciones. Y si usted no ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de apoyar nuestro ministerio, usted puede ayudarnos a través de nuestra cuenta de PayPal, a través de paypal.me/escuela virtual. paypal.me/escuela virtual. En la descripción del video también usted va a encontrar el enlace para que usted nos apoye. Y si quiere comunicarse con nosotros, a través de nuestro correo electrónico smelara67@yahoo.com. smelara67@yahoo.com. Muchas gracias, queridos hermanos, y con la ayuda del Señor, la próxima semana iniciaremos un nuevo tema muy importante, muy interesante. Ya tenemos la cita bíblica de referencia para que podamos ir siempre conociendo más sobre la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.